Un gusto estar hoy con Paul Garner. Bienvenido, doctor. Gracias. Queremos platicar sobre la obra Porfirio Díaz, entre el mito y la historia, una obra que hasta cierto grado no es nueva, pero hoy, 2015, que es el centenario luctuoso de Díaz, se ha preparado una edición actualizada y puesta al día. Así es. En primera instancia, ¿nos pudiera hablar de quién fue el Porfirio Díaz político? Ok. Bueno, sí, fue político, un político muy hábil, ¿no? Pero, y estadista, además. Bueno, sí, eso se demuestra, yo creo que eso se aprendió. Hay que entender la formación oaxaqueña, ¿no? De Porfirio Díaz, ¿no? Sí. Porque se metió al principio al sacerdocio, ¿no? Entonces iba a ser sacerdote al principio. Entonces, ese mundo católico lo entendía muy bien. Luego pasa abogado, como todos los políticos del XIX y el siglo XX también, el XXI. Muchos empiezan como abogados. Los abogados, pues, y entonces no recibió su título, no se tituló, pero sí estudió como 4 años de como... Y eso, y lo que le dio ese estudio en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, entró a los debates políticos de su momento, en la masonería y el reto liberal, ¿no? De cambiar, de poner un reto hacia el México como país independiente, pero sin Estado fuerte. O sea, hay dos modelos para el del siglo, para simplificarlo, ¿no? En el XIX. Uno que es la visión conservadora, que es, pues hay que entender y valorar la herencia colonial en cuestiones de religión, idioma, prácticas culturales, etcétera, ¿no? Pero hacerlos como arraigarlos en un Estado independiente. La versión liberal es poner un reto a todos la herencia colonial, ¿no? Entonces cambiar la tenencia de la tierra, el papel de la religión, el catolicismo en la sociedad mexicana. Entonces, Porfirio entra en esos debates, ¿no? Qué es esta nación. Y se aferra al liberalismo radical en su momento. Luego, a raíz de eso, en la Revolución de Ayutla, esa es su primera experiencia militar. Y lo que le da su experiencia militar en las guerras de reforma y en las guerras contra los franceses es porque no había presencia del Estado en ningún lado. Los militares tenían que gobernar también. Eso le dio, su primera experiencia es como gobernador, con su prefecto en Islán, en la Sierra Juárez. Él es de la Mixteca, pero se radicó en la Sierra Juárez. Y su primer trabajo importante fue comandante militar de Tehuantepec durante 2 años, un lugar muy conflictivo. Y supo, pues, más o menos mantener la paz, etcétera, entre los cuchitecos y los tehuantepecanos. Y entonces, pero fue su experiencia, lo narra muy bien en sus memorias, ¿no? Entonces, lo que aprendió de esto, que en esos momentos tenía que gobernar, tenía que hacer política. Entonces, eso es la forma en que Porfirio se va a construir unas redes muy importantes políticas, ¿no? Pero más que nada fue después de las guerras, lo que no se entiende mucho de Porfirio Díaz es un régimen conciliador con todos los intereses. La paz política no es a raíz de la represión, esa es a base de conciliación y un acuerdo, un pacto político. Y ese es el don de Porfirio Díaz, que sabe hacer esto. Al mismo tiempo, sí, obviamente como elemento de su política es también la represión o la supresión de rebeliones. Esos son uno de sus puntos principales, ¿no? Dice que en cualquier momento no es aceptable un movimiento armado en contra. Y dice una cosa muy interesante, que al mismo tiempo, por justificado que fuese, es la rebelión. O sea, reconoce que hay rebeliones que tienen buenas causas, pero el hecho de ser rebelión se tiene que suprimir. La supresión de Porfirio Díaz se encuentra en su primer momento, sus primeros 4 años de gobierno y los últimos 4 años, ¿no? Con las guerras, huelgas, ¿no? De Cananea y Río Blanco, etcétera, ¿no? Que tan famosos. Y todos se aferran a esta parte, ¿no? Y luego identifican esa represión de los últimos años, cuando se empieza a desmoronar el régimen, como si fuera todo el porfiriato. Es absurdo, porque así son 30 años en el poder, 31 años él personalmente, 35 años época incluyendo la presidencia de Manuel González, que de hecho González es más independiente de lo que se piensa, pero bueno, es una época de grandes cambios, pero de paz política, no hay pronunciamientos.
No hay, él llega al poder obviamente a raíz del pronunciamiento, pero luego lo justifica a base de la Constitución de 57 y sigue siendo la justificación. Y según la Constitución hay que tener elecciones. Porfirio Díaz, pocos dictadores, yo digo ningún verdadero dictador se presenta para elecciones. Ponemos el caso de Franco en España, el caso de Pinochet, se hacen comparaciones, pero se usa mucho esa palabra de dictador. Eso viene en la construcción de la historia patria revolucionaria. Para esta historia patria, Porfirio Díaz es dictador, tirano, vende patrias, entreguista a intereses extranjeros. Esa es una construcción revolucionaria. Entonces, en ese sentido, Porfirio ha sido víctima, ¿no?, de esta reconstrucción de la historia. Lo interesante del caso de Porfirio Díaz es el único que ha sido también héroe en la historia patria. Héroe en la historia patria liberal del 19. Los libros de texto que se consolidizan en estos momentos, la primera versión consolidada de la historia patria es la versión liberal de Riva Palacio, de Justo Sierra, y para esa narración, Porfirio Díaz es la culminación del proyecto liberal, es él que implementa el proyecto, o sea, el mismo proyecto que Juárez. Y claro, y lo que pasa en la historia patria revolucionaria retoma esto, porque ha sido muy efectivo, ¿no?, esa narrativa. Los héroes nacionales, ¿quiénes son? No son Iturbide, versión católica, vetado. Son Hidalgo y Morelos, Juárez sobre todo. El culto a Juárez lo hace Porfirio Díaz, lo hace Porfirio. Pero la historia patria revolucionaria retoma todo eso porque ha sido muy efectivo, pero quita obviamente a Porfirio Díaz. No puede quedarse ahí porque una revolución no puede justificar, o mejor dicho, se puede justificar solamente a base de derrocar una tiranía. Entonces de eso viene ese discurso y una distorsión tremenda, ¿no? Entonces ha sido víctima también de un nuevo porfirismo. Ahora bien, usted menciona a Juárez, pero sabemos que Juárez se forma en la misma escuela que es el Instituto de Ciencias y Artes. Sí. Entre la formación juarista y la de Díaz, ¿hay algún paralelismo? Porque al final pasan por un mismo camino. Claro que sí, son muy parecidos. Parte de ese entorno oaxaqueño, cuna del liberalismo que fue el Instituto de Artes, muchos de los grandes estadistas, ¿no?, de la época juarista y porfirista, pues llegaron ahí. Manuel Dublán también, Ignacio Mariscal, que nadie ha estudiado Ignacio Mariscal, pues que no hay un archivo privado que yo sepa, pero se tiene que estudiar. Fue más de 20 años como ministro de Relaciones o secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, esas figuras que Mariscal también trabajaba en el gobierno de Maximiliano. Manuel Dublán también con Lerdo de Tejada. Entonces, lo que hace Porfirio Díaz es una coalición política, un pacto político entre distintos. Eso es como hacer paz, ¿no? Su primer gobierno es un gobierno tustepecano, o sea, que los que lo apoyaron en Tustepec, la revuelta de Tustepec. Pero en la segundo gobierno en adelante, pues es un gobierno de todos los colores. Estadistas políticos, y escogía muy bien, tenía ese don, ¿no?, de reconocer talentos. En realidad, y intelectuales que eran más inteligentes que él, o sea, pero si él tenía esa forma de la autoridad, pero escogía muy bien sus seguidores. Tenía muy buenos secretarios de Hacienda, por ejemplo. Manuel Dublán, que tampoco se estudia mucho. Limantur se conoce mucho más, pero todavía y durante casi 30 años, ¿no?, tiene nada más dos secretarios de Hacienda. Eso es estabilidad política, ¿no? Ahora bien, ¿por qué Díaz se acerca más al gobierno francés que con los Estados Unidos en su vida política? Bueno, no se acerca tanto al francés. Limantur era muy pro-francés, pero también había, Mariscal también era muy pro-europeo, o sea, en los vínculos. La visión que tiene, no todos están de acuerdo. El más pro-yanqui, pro-estadounidense es Matías Romero, que también fue, pues, juarista, ¿no?, en su momento, y luego porfirista, o sea, trabajó sus años finales con Porfirio Díaz hasta ser el primer embajador de México en Estados Unidos. El mismo año que se le nombra, pues muere, ¿no?, en 1898. Pero entonces, ahí en el gabinete, pues hay pero la idea es que, pues, con alianzas en todo el mundo, no solamente con Europa y Estados Unidos, pero todos ven el peligro de poner todos, o sea,
de arriesgar todos los intereses aceptando nada más capital extranjero de Estados Unidos. Pero entonces el equilibrio, ¿no?, con el capital europeo, pero también Porfirio Díaz firma convenios comerciales con Japón, con China, proyectos de colonización. No todo se lleva a cabo, pero hay un acercamiento al extranjero internacional, y la imagen de Porfirio Díaz y la imagen de México a finales de esta época, antes de la Revolución, 1910, la gran fiesta del primer centenario de independencia, es una confirmación de la aceptación internacional de Porfirio Díaz. Ahora bien, usted menciona hace un momento, ¿no?, Oaxaca, un lugar muy importante para la política de ese tiempo. Como presidente Díaz, ¿qué hace por Oaxaca? Okay. Bueno, por un lado, emplea a oaxaqueños en su gobierno, o sea, cuando quiere solucionar problemas políticos, pues son los más leales, ¿no? Entonces sus compadres oaxaqueños se encuentran en todos lados, en la política, como diputados para otros estados. Entonces eso es muy interesante. Hay un cálculo, no me acuerdo exactamente de la cifra, pero bueno, de verdad, hay una gran porcentaje de oaxaqueños, por un lado. En cuestiones económicas, sí tiene mucho interés Matías Romero también, porque siendo oaxaqueño, el desarrollo del café. También traen el ferrocarril, que junta Oaxaca con México. Eso es una compañía británica que construye esto, pero es un proyecto nacional, un proyecto local. Entonces, siempre a Porfirio le interesa la modernización, crea una red de infraestructura en todo el país. Y también el proyecto más importante de todos en el 19 es el ferrocarril transísmico, que muchos gobiernos desde Santa Anna en adelante pues han querido encontrar una ruta transísmica. Había varios proyectos, ferrocarriles, canales, etcétera, por el istmo de Tehuantepec, ¿no? Por la geografía es el punto ideal. Eso entra en problemas también con Estados Unidos y Gran Bretaña, que quieren controlar ese comercio entre los dos océanos. Entonces, se discute mucho, hay muchos proyectos, preproyectos, nunca se construye un primer ferrocarril en los años, se termina a principios de 1890, pero no sirve. O sea, después de tanta inversión, no sirve el ferrocarril. Entonces pide a otro británico, Whitman Pearson, de reconstruir, y Pearson dice hay que construir los dos puertos y modernizar los puertos para que sea un eje de comercio internacional. Esto termina el proyecto en 1907, solamente 3 años antes de y funciona nada más hasta 1914, 7 años después de tanta inversión. Por eso siempre se ha visto como un elefante blanco, pero fue un proyecto muy, muy importante, el más costoso. Y eso se hizo para beneficio también de Oaxaca. Se hizo como proyecto internacional para que México sea al centro, ¿no?, como un eje internacional del comercio internacional. Hacer competencia con el Canal de Panamá, que obviamente se construyera en ese momento. Y sí fue una competencia, pero luego pasan dos cosas: la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. Y esto se acaba con el proyecto de Tehuantepec. Ya ha quedado desde siempre como elefante blanco que nadie... Pero es el proyecto muy, muy importante. Entonces, hizo cosas para Oaxaca. Fomentaba también... Porfirio Díaz tiene sus puertas abiertas para los inversionistas extranjeros. No fue un entreguismo. No decía siempre, ay no, claro, que venga, haga lo que quiera. No, nada. Limantur controlaba y canalizaba esas inversiones hacia proyectos que tenían también importancia nacional, como ferrocarriles, infraestructura, puertos, ¿no? Pero también la explotación de recursos. Pero sí, eso sí es, pero no sé, es una política, claro, que fomentar el desarrollo nacional, pero también en beneficio de los extranjeros querían sacar los productos mexicanos. Es en época de primera globalización, hay mucho interés, ¿no?, en los productos mexicanos, en ese mundo globalizado, industrializado. Entonces hay una coherencia de intereses, ¿no? Pero no es un entreguismo a intereses extranjeros, porque México necesitaba capital. El desarrollo económico no era posible sin el capital extranjero, pero sin proyectos y la tecnología extranjera que no existía, la pericia, ¿no?, el expertise que no existía en México. Esa fue la idea de traer. Entonces sí, hay un acercamiento a Francia, se fomenta la intervención francesa, sobre todo en la industria textilera, por ejemplo, los de Río Blanco, que eran compañías francesas, ¿no?
los Barcelonets. Entonces, había muchos franceses en las primeras industrias en México en esta época. Pero también trae italianos, o sea, arquitectos italianos, contratistas británicos. Entonces, lo que quería traerles es lo mejor del mundo, ¿no? Aquí de México, en cuestiones. O sea, no, se habla mucho de afrancesamiento, pero en todo el mundo occidental, los franceses, bueno, tenía no un monopolio, pero tenía obviamente grandes avances, ¿no? Intelectuales. Y en cuestiones de medicina, Pasteur, por ejemplo, ¿no? Pues entonces, y la tecnología, la ciencia. Pero no es, el afrancesamiento creo que es exagerado bastante, ¿no? En la arquitectura se ve mucho. Pero es que todo, en ese momento fue el modelo número uno en el mundo. Por eso quería, ¿no? Se ha presentado como imitación fea, imitación débil, ¿no? Ay, no somos pobres, somos pocos, por eso vamos a imitar a los franceses. No, es traer la cultura francesa para que fortalecer, ¿no? la identidad mexicana hasta cierto punto. Bien, ahora otra cuestión que me parece importante que pudiésemos comentar es conocer lo que sucede en el plan de la Noria en contra de Juárez. O sea, ¿cuáles son las implicaciones políticas de ese suceso? De la Noria, Sí. bueno, es una... Porfirio Díaz lo que no le falta ambición política, ¿no? Y hay que entender que en ese momento dentro del país es el político, el militar exitoso, ¿no? De los más exitosos contra la Revolución Francesa. Entonces es héroe nacional, ¿no? Tiene esa fama. Entonces tiene muchos seguidores, ¿no? Muchos seguidores entre los liberales, sobre todo la ala, pues vamos a decir, radical del liberalismo. Y es una respuesta también a la idea de que Juárez, en la convención de 1965, se quiere aferrarse al poder. Bueno, eso es interesante, ¿no? Juárez pasó mucho tiempo sin dejar el poder. Se habla mucho de un porfiriato, sí, no se habla de un juariato, porque Juárez sí estuvo mucho, no quería soltar el poder. Esa idea, entonces, que la crítica más fuerte de la radical es que, irónicamente, que quiere una reelección permanente de Juárez, ¿no? Que se ha vuelto, no dictador, pero sí se aferraba al poder, no quería soltar el poder, lo cual es cierto. Y si Juárez no hubiera muerto bueno, o sea, eso es hipotético, ¿no? Pero si no hubiera muerto Juárez en los 72, se hubiera convertido en Porfirio. No, estoy muy convencido. Son muy parecidos estos dos, ¿eh? Sí, la historiografía revolucionaria, por las razones que ya explicaba antes, quería separar Juárez y Díaz. Díaz es el malo, el militar. El bueno es Juárez. El bueno es Juárez. Ahora, estamos en 2015, 100 años del aniversario luctuoso de Díaz. ¿Qué cuestiones que hizo Díaz son relevantes para la vida nacional de hoy? Bueno, el hecho de que todavía sus restos se quedan en París, entonces ha pasado mucho más tiempo fuera, en el exilio, ¿no? En su patria, ¿no? Y además, bueno, se puede acusar a Porfirio de muchas cosas, pero de patriota nadie lo duda, ¿no? Y de político honesto, además, ¿eh? Bueno, lo que yo veo en lo importante de esto es que otra vez esa narrativa revolucionaria dice que el Estado moderno lo crea la revolución. Y esos conceptos, ¿no? Por ejemplo, culturales, con México como país mestizo, el indigenismo, son productos de la revolución. No, señor. El hecho es que en época finales del 19, todos esos debates existen en México. Por ejemplo, ¿quién funda la Escuela de Arqueología? Es Porfirio Díaz, 1906. Sí, no, a mí me pareció curiosísimo que cuando yo estaba aquí en 2010, todos los eventos que había, ¿no? Había un evento conmemorando el centenario de la UNAM, con la Universidad Nacional. Pero no se mencionaba mucho que es un proyecto porfiriano esto, o sea, no se mencionaba. Y entonces, y también se habla muy mal de la política educativa, que no había logrado mucho, pero sí había grandes proyectos educativos. Lo que pasa es que fueron proyectos inacabados, irregulares y muy distintos, porque México es muy diverso, no era igual en todo el país. Pero si vemos el proyecto cultural, por ejemplo, México como país mestizo, reconocer el indigenismo, ese es el debate porfiriano. Lo que es la nación, identificar, ¿no? Darle identidad a este país, que no tenía coherencia identitaria antes. Tampoco hay coherencia, pero el nacionalismo nace en esta época, lo que se va a convertir en nacionalismo revolucionario, para un nacionalismo liberal en este momento.
Pues el proyecto de industrialización, de modernización del país, que lo retoma el PRI, o lo retoma en los años 30, 40, en los años del milagro mexicano, supuestamente. Las bases de la industrialización están en la política del Limantur, es fomentar la industria. Se necesita infraestructura primero, se necesitan ferrocarriles, se necesita mercado interno, pero una política de tarifas también, de cambiar política fiscal desde las aduanas hacia una ley del timbre y fomentar, dar tarifas, poner tarifas a la producción industrial en México para fomentar la industria. Ese es un proyecto que se encuentra en esta época, la industrialización. Y en la política, pues, se reconoce siempre desde la independencia la necesidad de constituciones, la necesidad de aspiraciones democráticas, ¿no? Las constituciones del principio del 19, la constitución sagrada, muy sagrada, porque no se implementaba, muy sagrada del 57, en 1917, pues esas aspiraciones democráticas de dar México, de convertirlo en un país democrático, se tiene que tropezar siempre con la otra cara de la política, la cultura política, que es el autoritarismo. Lo que llama Octavio Paz cultura de la pirámide, ¿no? De jerarquías, de caudillismo, de caciquismo, de lealtades, favores, todo lo que todos ustedes conocen todavía hoy en día, existían durante todo el 19 y durante toda la época de México. Entonces, esas dos culturas políticas son totalmente contradictorias, pero hay que entender las dos y manipular las dos para gobernar ese país. Eso lo sabía muy bien el PRI, ¿no? Entonces, tener elecciones, pero controlarlos. Controlar la democracia. Exactamente lo que hizo Porfirio Díaz. Pero fue él personalmente fue un gobierno mucho más paternalista y un gobierno, bueno, también el PRI, pero gobierno paternalista, pero, o sea, de un solo individuo, ¿no? Pero eso, lo que es el PRI, es bueno, como decía Vargas Llosa, ¿no? La dictadura perfecta. Muchas gracias por esta conversación, por todas estas reflexiones vertidas en la obra, que sin duda, hoy que es el centenario de Díaz, sabremos muchos de sentarnos a revisar esta historia. Pues sí, ojalá, ojalá. Y si los restos regresan, pues qué bueno. Pero sí, solamente yo digo que deben de regresar cuando ya no es polémico el asunto. Deben de regresar cuando ya hay reconciliación histórica, es lo más importante. Y en ese momento, todavía 100 años después, casi 200 años después de su nacimiento, 1930, pues no entendemos muy bien a Porfirio Díaz, todavía satanizamos mucho. Entonces, sí, no, es un gran reto. Pues muchas gracias. De nada.